te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia, iglesia, este camino. Un placer nuevamente estar con ustedes y compartiendo esta vitamina T que fortalece nuestra vida espiritual. Y de manera muy especial nos encontramos en nuevamente un tiempo de ayuno, buscando y dedicando obviamente más tiempo, estar con el Señor en oración, en estudio de la palabra de Dios y obviamente con un corazón dispuesto para escuchar su voz, estar atentos a lo que Él quiere hablarnos en este tiempo tan especial y además que lo que aprendemos, que lo que es revelado en nuestra vida a través del Espíritu Santo en su palabra pueda quedar allí como un tesoro en nuestro corazón. Así que bueno, familia, a disfrutar este tiempo de ayuno. El tema de hoy, oír la palabra con fe. Y para eso vamos a ir a Hebreos 4:2 y nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy interesante es lo que este pasaje nos enseña, ¿verdad? Y es una realidad que siempre se ha vivido, es que la palabra de Dios se ha compartido y se comparte a muchas personas, pero no todos la reciben de la misma manera. Entonces es importante saber que cuando son anunciadas las buenas nuevas que menciona allí el pasaje, el Evangelio de Jesucristo, que involucra no solo la salvación eterna, sino también la buena noticia de la libertad que se obtiene a través del perdón del pecado que antes obviamente nos tenía esclavos. Es una buena noticia escuchar esto tan maravilloso de parte de Dios. Jesús nos ha dado libertad y nos reconcilió con Dios. Pero esta maravillosa noticia que trae gozo a nuestra vida, muchas personas no la creen y no la aceptan por falta de fe en Dios. Como ahí decía, decía el versículo, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, entendemos que la falta de fe, obviamente, produce incredulidad y no aceptan la palabra de Dios. Romanos 14, 15, 17 nos dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces va ligada a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos ver la importancia de la fe en la lectura de la Biblia. La fe es fundamental para la comprensión de la palabra de Dios. Pablo destaca en este pasaje que escuchar la palabra de Dios no es suficiente si no estamos dispuestos a creer en ella. Muchos escuchan, pero muy pocos son hacedores. Recuerda ese versículo que dice no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces escuchan, pero obviamente eso no es suficiente. La fe viene por oír la palabra de Dios con un corazón dispuesto. La fe es la que abre nuestra comprensión de la Biblia, ya que nos permite ver más allá de las palabras escritas que nosotros leemos, pero eso que leemos obviamente debe ser revelado para entender la profundidad y el significado espiritual de las escrituras, que obviamente no es cualquier libro, no es cualquier persona hablando, no es un mensaje motivacional, no es un mensaje de cualquier persona, es el mensaje de parte de Dios mismo a cada uno de nosotros. A través de la fe podemos recibir la sabiduría que proviene obviamente de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Como decíamos, ser hacedores de la palabra. Oímos
entendemos y luego aplicamos, que eso es lo importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que conoce mucha Biblia, pero sus frutos no revelan que obviamente conoce a Dios. Entonces, la Biblia nos dice que la fe es tan fundamental para la vida cristiana que sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios debemos creer, debemos creer, obviamente, que es a Él al que nos acercamos y que su presencia obviamente está en nuestras vidas. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Es como acercarnos a alguien que no conocemos y de alguna manera nos es una persona que no produce nada en nuestra vida o tal vez nos es indiferente, pero cuando nos acercamos a Dios se produce algo maravillosamente extraordinario, que es saber que es la misma presencia de Dios y creer que eso es así, como obviamente lo dice la Escritura. ¿Cómo podemos aplicar entonces Hebreos 4:2 en nuestra vida, el pasaje que leíamos al inicio? Este versículo nos recuerda la importancia de tener una actitud de fe, de creer, cuando nos comparten la palabra de Dios, como también cuando la leemos. Muchas veces y muchas personas pueden leer la Biblia simplemente como un libro de historia interesante o enseñanzas morales. Muchas personas dicen creer en Dios, pero desconocen las Escrituras. Por lo tanto, sin conocer a Dios es imposible que la palabra de Dios sea aplicada a nuestra vida porque no la conocen. Obviamente, sin conocer a Dios, sin conocer las Escrituras, desconocen que la palabra de Dios es viva y que se revela a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y a través de ellas conocemos a Dios, sus planes, sus promesas, que definitivamente pueden transformar nuestras vidas. Conocer el plan de salvación de principio a fin de la palabra de Dios es una revelación que obviamente se requiere fe, ¿verdad? Se requiere tener fe y creer que lo que allí está diciendo es verdad. Es así como está dicho directamente de parte de Dios. Para aplicar Hebreos 4:2 en nuestra vida necesitamos acercarnos a la Biblia con una actitud de humildad y fe. Y obviamente tener respeto, ¿verdad? Porque no es un libro cualquiera, no es una lectura cualquiera, es estar directamente recibiendo de Dios aquello que Él quiere comunicarnos, quiere enseñarnos, quiere obviamente que podamos aplicarlos para que nuestra vida sea transformada, ¿verdad? Reconociendo que la palabra de Dios es verdadera, que no hay duda, no dudamos, no pensamos, decimos, ¿será o no será? Como mucha gente dice, sí, pero ¿quién dice que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Quién dice? Obviamente una persona que dice eso es porque no cree, no tiene fe y obviamente hay un desconocimiento absoluto de Dios. Entonces, creer que la Biblia es la verdad, es verdadera y que nos habla directamente al corazón. La manera que Dios habla a su pueblo, la manera que Dios habla a sus hijos es a través de la Escritura. No existe ninguna persona que puede decir que habla a través de Dios si no está basado y respaldado en la palabra de Dios. Debemos leerla con el deseo de entenderla y recibir la sabiduría que proviene de ella. Es importante orar al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele y entendamos lo que estamos leyendo. Muchas personas dicen, pero es que no entiendo lo que leo. Entonces allí hay que ir un pasito más adelante. Es realmente pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos la revele. La palabra de Dios no se revela por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría humana o por lo que conocemos de la vida. La palabra de Dios se revela única y exclusivamente a través del Espíritu Santo, de una manera sobrenatural que abre nuestro entendimiento, que nos da la inteligencia y que derrama sabiduría a nuestra vida. Este pasaje entonces nos recuerda que la palabra de Dios debe ser recibida con fe, para que tenga un efecto transformador en nuestra vida. La palabra de Dios define así la fe.
Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a terminar leyendo Romanos 1, 16, 17. Y el título de ese pasaje es El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué maravilloso para terminar esta meditación, entendiendo que entendiendo el poder que tiene el Evangelio en nuestra vida, que son las buenas nuevas y que las debemos recibir con fe. Entonces, que este tiempo de ayuno sea la oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y que la palabra de Dios siga siendo revelada a nuestros corazones. Siempre Dios quiere hablar algo a tu corazón. Estemos con nuestro oído atento y nuestro corazón disponible. Vamos a orar. Padre del cielo, te queremos dar muchísimas gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, a través de este medio, poder bendecir, Señor, muchas vidas que escuchan este mensaje, poder exaltarte y alabarte, Señor, con gratitud en nuestro corazón, queriendo decirte, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la recibimos, Señor, con un corazón disponible. Gracias porque sabemos que ella, Señor, en ella está el poder tuyo. Sabemos, Padre del cielo, que tu palabra es quien nos revela tu ser, nos revela el conocerte a ti, Señor. El poder vivir esa vida, Señor, que a ti te agrada. Gracias porque a través de ella, a través de oírla, a través de leerla, nuestra fe realmente es eficiente, es verdadera. Gracias, Papá Dios, por enseñarnos que sin fe es imposible agradarte a ti y que no podríamos decir que creemos en ti si realmente no creemos lo que dice tu palabra, si no la recibimos con un corazón disponible. Gracias por lo que hoy nos has hablado, Espíritu Santo. Gracias por lo que hoy ha sido revelado. Y queremos seguir alabándote, exaltándote y adorándote, Señor, porque la gloria y la honra solo la mereces tú. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia, dándole gracias al Señor porque este tiempo de ayuno nos fortalezca, porque este tiempo de ayuno nos lleve a comprender aún más lo profundo y maravilloso de las Escrituras, pero por medio de la fe. Nos volvemos a encontrar muy pronto en una próxima vitamina. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com